Patricia Collado es socióloga, investigadora del CONICET y profesora titular efectiva de la Universidad Nacional de Cuyo. Hace más de 20 años estudia en el campo del trabajo. Sus producciones incluyen artículos nacionales e internacionales sobre el tema. También ha pesquisado sobre economía política, desarrollo regional, conflictividad y movimientos sociales. Actualmente, sus investigaciones vinculan condiciones de trabajo, subjetivación política y salud laboral. Hoy, en Café de Arte y Cultura, en la Biblioteca de la Legislatura Provincial, recibimos a Patricia Collado, una mujer del conocimiento y la acción social, una destacada docente y una gran conversadora. Patricia Collado con nosotros en Café de Arte y Cultura. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la Legislatura Provincial, en la hermosa biblioteca de la Legislatura Provincial, donde cada semana estamos manteniendo encuentros con distintas referentes de la cultura y del mundo académico y de la investigación aquí en Mendoza. En este caso, Patricia Collado, que es docente, investigadora, socióloga, centrada en el mundo del trabajo. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias. Bueno, muy bien. Realmente es muy interesante pensar en estas investigaciones en torno del mundo del trabajo en estas primeras décadas, ya no tan primeras décadas del nuevo siglo, donde las formas laborales han mutado, están cambiando velozmente y acaso la dinámica legislativa o la observación sociológica al respecto vayan, no sé si detrás, pero tenga que hacer un esfuerzo extra para alcanzarlas. Yo creo que sí. La transformación del trabajo es epocal, más a partir de la pandemia. Sin ninguna duda va a traer unas transformaciones muy importantes con el teletrabajo, con con ese borramiento de fronteras entre el ámbito público y el ámbito privado, el ámbito doméstico. El trabajo se ha metido en todos los intersticios de nuestra vida y todas nuestras capacidades y las potencias que tenemos como seres humanos está muy fuertemente, por no decir una palabra más fuerte aún, vinculado al mundo productivo. Esto quiere decir que si todas esas capacidades, y ya que estamos hablando de arte, trabajo y cultura, ponemos un poco todas esas capacidades relacionales, comunicacionales, afectivas, en función de la productividad y de la mercantilización, se las quitamos de alguna forma a otras esferas de la vida. Y entonces esas otras esferas de la vida se empiezan a secar, mientras la de la productividad nos succiona cada vez más energía, mayor capacidad y mayores potencias a los que vivimos y no nos queda otra de nuestros empleos. A veces perdemos de vista que no solamente cuando estamos ejerciendo nuestro empleo, estamos aplicados a eso a través de las redes sociales o el trabajo en casa o a través del celular, sino también cuando estamos participando de las redes sociales, estamos trabajando, ¿no? Estamos construyendo un imperio que a su vez genera una gran cantidad de riqueza que no suele ser repartida en muchas manos, pero que estamos todo el tiempo trabajando para ese monstruo realmente muy grande en todos los sentidos, ¿no? Cada vez el trabajo está más mediado por las formas de comunicación en red. Y como vos decís, nosotros participamos y agrandamos la masa de rentabilidad disponible que no es apropiada por nosotros. Algunos autores dicen que trabajamos para un intelecto general. Somos parte de esa intelectualidad común que genera mucha riqueza, pero no es apropiada socialmente. Claro. Entonces esa es energía, todo lo que nosotros intercambiamos, todo lo que ponemos en función de la productividad es succionado, como te digo, por algunas grandes empresas, que se sirven, por ejemplo, de nuestros gustos para orientar productos al mercado, que se sirven de nuestras intervenciones para dirigir los intereses a distintos lugares de la góndola, por decirlo de una forma gráfica. Entonces nosotros cada vez participamos más, pero no participamos en las ganancias. Participamos de la producción. Exactamente, porque son cientos de miles de millones de horas de trabajo humano cada vez que estamos subiendo. Y horas de ocio. Claro, también. Exactamente, estamos llevando todo eso. Bueno, hay algunos filósofos que piensan en esto, como el surcoreano, cuyo nombre no es que no me acuerde, sino que cuesta pronunciar, que es Byung-Chul Han, que piensa en la sociedad del desapego, la sociedad del adormecimiento, justamente porque no formamos parte de un núcleo
como podía ser en otro momento, no muy lejano, en el que estábamos más o menos por gremios pensados en torno del trabajo, sino es que vamos por la nuestra, pensando que estamos ejerciendo un mundo de libertad individual, pensando solamente en nosotros, y eso realmente, lejos de darnos libertad, nos da todo lo contrario, ¿no? Sí, cada vez más presos de la pantalla y el consumo, claro, sin ninguna sí, duda. Yo creo que también estas formas de mirar, estas cosmovisiones acerca de la sociedad, soy un poco reticente y bastante crítica, porque me parece que fomentan aún más el individualismo, la fragmentación, la mirada sobre sí mismo y no sobre el otro, o el reconocimiento del otro, la otra, el otre, digamos. Y en ese punto creo que todo aquello que se pueda hacer desde los lugares, por ejemplo, del arte, de la reflexión compleja, de la reflexividad, colaboran mucho a romper esta cosmovisión que nos aísla, nos individualiza y hace que compartamos muy pocas cosas en común. Y sin embargo, cada vez dependemos más del otro. O sea, es una hiperdependencia social mientras más desocializados estamos. Ahí seguramente ya son otros los parámetros para medir la cantidad de riqueza que genera un trabajador hoy en día, especialmente en los países con condiciones parecidas a los de la Argentina, donde, bueno, tenemos una inmensa cantidad de trabajo en negro, otra inmensa cantidad de trabajo rentado, pero por debajo de los índices de la pobreza o de los niveles de pobreza, por mucho, incluso los sueldos docentes están de una manera casi inédita, ¿no? Por debajo de los sueldos, o no los sueldos mínimos, sino de la cantidad de dinero que debe recibir una persona para mantener su alimento en la mesa durante todos los meses. ¿Cómo se puede medir la riqueza o la generación de la riqueza en torno del trabajo en una sociedad que tiene no solamente estas desigualdades, sino, entre comillas, estas innovaciones laborales? Porque ya no tenemos parcelado el mundo del trabajo en este mundo de gremios, ¿no? Sino va por otro lado. Es difícil de diagnosticar, me parece. No es difícil de diagnosticar. Creo que tenemos que cambiar la mirada en torno a la cuantificación del trabajo como lo hacíamos antes, ¿no? Algo que trajo la pandemia, vuelvo a traerlo porque me parece que es algo que está en la agenda social y que importa mucho, es la definición de qué es un trabajo esencial y cuál es un superfluo, ¿no? Entonces, los trabajos esenciales son aquellos que alimentan, los trabajos que dan salud, los trabajos que sostienen, claro, que cuidan, los trabajos que educan. Esos son los trabajos esenciales. Todo el resto de proliferación que tiene que ver mucho con esas no necesidades esenciales, son trabajos más superfluos. Entonces, como sociedad creo que tenemos que pensar y valorizar todos estos trabajos, el trabajo de sostén, el trabajo de socialización, el ocio y la recreación son importantísimos. En la pandemia no pensamos en los jóvenes, no pensamos en los niños y su forma de socialización creo que es una agenda absolutamente pendiente. Y ahí, ¿qué trabajos son esenciales? Los trabajos que se orienten, por ejemplo, al deporte, al fortalecimiento de la salud mental de nuestra sociedad y de la salud social. El arte, la cultura, la recreación, el deporte. Tenemos que resocializarnos, reencontrarnos, no es solamente darnos un abrazo, sino que reeditar los lazos sociales para sostenernos. Creo que todos esos trabajos, el trabajo de cuidado, el trabajo que reproduce la vida, esos trabajos son esenciales. Y la forma de cuantificación tiene que depender del valor social que tienen y no del valor de mercado. Estaba pensando cuando decías respecto de los jóvenes y la pandemia y la imposibilidad que tuvieron durante muchos meses por causas mayores, en este caso, ¿no?, de socializar y tal vez de llevar ese momento de salud mental tan indispensable que es charlar, compartir, jugar, ir al cine o lo que sea. Esos mismos jóvenes hoy se encuentran con el desafío de afrontar carreras tradicionales o afrontar carreras no tradicionales o innovadoras que pueden quedar en desuso pasado mañana, con las que suelen hacer su agosto algunas universidades privadas, ¿no? Inventar alguna carrera que supuestamente es muy necesaria, técnico en no sé muy bien qué, y luego también la posibilidad de no estudiar nada formalmente y reinventarse, ¿no?, o inventarse, en este caso hablándose de los jóvenes, de cero, ¿no?, como emprendedores. ¿Vos cómo ves esto desde el mundo del trabajo y los chicos que hoy están saliendo del secundario a buscar su pan? Creo que les tenemos que ofrecer a los jóvenes mucho más que las miradas clásicas acerca de qué hacer en la sociedad. Hay muchos oficios que se necesitan
prácticas de oficio desde, no sé, voy a decir algo como orfebre en adelante, pueden haber muchos más metalúrgicos. No se es feliz porque se estudia, se es feliz porque uno vive en una sociedad justa, igualitaria, donde se reconozca a la diversidad o a la otredad. Y no es solamente la vía regia del mérito, la competencia y la carrera académica. Creo que hay muchas otras formas muchos otros lugares sociales que necesitamos tener y ocupar, y que estamos en una encrucijada epocal para pensarlo, para ofrecérselo a los jóvenes y a los niños. Y bueno, si tomamos en juego esto, lo que nos ha pasado como humanidad, podremos barajar y dar de nuevo para construir una sociedad de otra manera, que no tenga solamente lugar para las grandes profesiones que ganan mucho y que nos hemos dado cuenta que también deterioran por sobrecarga de trabajo, sobrecarga física, psíquica, mental, sino que podemos dar cabida a muchas más otras formas de hacernos socialmente, resolver nuestros problemas colectivos de otra manera y vivir un poco más armónicamente. Estoy pensando que, bueno, siempre hablamos de Occidente, ¿no? Hablamos del mundo latinoamericano, europeo y de Estados Unidos como mucho, ¿no? Pero olvidamos las realidades de África, de Asia sobre todo, y el modelo de trabajo chino, que hoy genera no solamente falta de derechos, con jornadas de trabajo de 12 o 16 horas, con gran generación de riqueza en la fabricación o en la cadena de elaboración, sino es que esas sociedades de miles de millones de habitantes tienden a ese modelo, ¿no? A calificar, a ser cada vez mejor ciudadano a través de la cantidad de trabajo y no de la calidad de trabajo. Y es algo que nos vamos a tener que enfrentar en la próxima década, me parece, a ese modelo social restrictivo pero exitoso, finalmente desde lo económico. Sí, no sé. Averiguaría ciertos indicadores para ver cuán exitoso es. Por ejemplo, la distribución de la riqueza, por ejemplo, la cantidad de enfermedades, como te decía, que tienen que ver, que nosotros le decimos enfermedades laborales de origen social. Cuántos estresados crónicos, cuántas personas con enfermedades que son absolutamente evitables, pero que son producidas por el estrés crónico. Nosotros ahora justamente estamos viendo esto, el deterioro mental. Entonces, si vos medís el éxito en términos de salud, en términos de vida saludable y de indicadores, por ejemplo, de alimentación, sueño, vida sexual, ocio y recreación, ¿son exitosas las tasas de suicidio de esos países? ¿Cómo son? No, cuando uno evalúa el éxito, por eso digo, creo que la ideología del éxito nos ha llevado a esto. Estamos en momentos de pensar, ¿hay alguna otra forma de organización social que tienda a otras cuestiones, que valorice socialmente otras cuestiones que no sean el éxito, la competencia, la carrera vertiginosa, no se sabe hacia dónde? Sí, el concepto de éxito, el parámetro de éxito medido obviamente desde las cuentas frías y claras de una clase dominante. Yo puedo mirar mi heladera llena y decir, es muy exitosa, y veo el sobrepeso de mi familia y digo, qué éxito tan grande hemos tenido, ¿no? Pero no es una vida saludable. En esos términos creo que hay que evaluar cada estado-nación, cómo está su población, por qué murieron tantos de COVID por enfermedades evitables, por ejemplo, obesidad, diabetes, hipertensión. Creo que es algo que estamos en el momento justo de pensarlo, de repensarnos, y cómo podemos distribuir, por ejemplo, el trabajo socialmente en jornadas laborales lógicas, que no sobrecarguen una parte de la población mientras otra intenta ingresar al mercado de trabajo, a los codazos, por supuesto, cuando podríamos distribuir socialmente los horarios de trabajo, tener espacios de ocio, espacios de sueño, espacios de cuidado, sin sobrecargar a algunos determinados miembros de nuestra familia o algún género, en especial como las mujeres. Sí, Entonces creo que estamos en ese momento bisagra. Sí, exactamente, sobre todo porque hay la mayoría de las personas en edad activa, en estos países, en la América Latina al menos, tenemos 2 o 3 trabajos. Sin duda. Es normal, y hay gente que no tiene ninguno. El resultado es que son muy mal pagos. Es una construcción social. Claro, sí. Porque como estamos tan mal pagos, a mí me encantaría tener un solo trabajo. No tengo un solo trabajo. Exacto, tengo varios, pero eso tiene que ver con los niveles salariales de los cuales no disfrutamos, y con la sobrecarga de una porción pequeña del mercado laboral, mientras otros tienen un
un empobrecimiento flagrante. Entonces, de esa distribución social del trabajo estoy hablando, de esa distribución social de las cargas de cuidado productivas y reproductivas. Si pensamos en esos términos, podríamos llegar a ser una sociedad mucho más del bienestar que otras exitosas, digamos. Sí. ¿Sos optimista al respecto? Yo siempre soy optimista, porque creo que los movimientos sociales han logrado muchísimas cosas y estamos mucho mejor en algunos sentidos y estamos pensándonos, no creo que sea malo, pensándonos y haciendo cuestiones que tienen que ser colectivas necesariamente porque individuales logran cambios individuales, pero no societales. Sí, soy optimista. Bueno, realmente es necesario pensar no solamente el mundo del trabajo, y esto finalmente en los jóvenes o en la gente que está en la edad productiva más plena, sino también de los 50 o 55 años en adelante, que ahí hay una zona gris, no solamente por el cabello gris, sino porque realmente no se sabe muy bien qué hacer con gente que tiene una gran experiencia, que está dotada de montones de habilidades y que sin embargo es muy difícil de emplear. Bueno, una vez más, las distribuciones inequitativas del trabajo tienen que ver con la edad, el sexo, la ubicación social, regional, geográfica, etaria. Entonces tenemos gente capacitada que no está utilizado, digamos, o que podría ponerse en función de las necesidades sociales y que está en su casa esperando que la llamen, por supuesto. Y también jóvenes que necesitan entrar y que son expulsados del mercado laboral. Entonces, pensar los equilibrios sociales en general creo que sería una buena pauta para terminar siendo muy optimista. Y también un tiempo para la reflexión, para el pensamiento, como decías, para el arte, para escuchar una conferencia, para sentarse a charlar con alguien, o estas charlas que estamos manteniendo aquí en la biblioteca. Es lo más optimista que podemos hacer, tratar de evadir los 22 caracteres y reflexionar un poco más profundamente. Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, nos encontramos aquí en la Biblioteca de la Legislatura dentro de muy poquito con otra charla, con otra gran mujer mendocina destacada dentro del mundo del arte, del conocimiento, del mundo académico. Es un placer estar cada semana con ustedes aquí en la Biblioteca de la Legislatura Provincial en estos encuentros de arte y cultura. Muchas gracias.